Sarmiento se exilió 2 veces en Chile. Fue desde su segundo exilio en este país que, enviado por el gobierno, emprendió un viaje para observar los sistemas educativos más avanzados de la época. En septiembre de 1845 partió entonces desde el puerto de Valparaíso hacia Europa y Estados Unidos. Una experiencia que inmortalizó en su libro Viajes por Europa, África y América, publicado entre 1849 y 1951. Por otra parte, el resultado de sus investigaciones dio origen al libro Educación Popular, de 1849. Para poder salir al Océano Atlántico desde Chile, en esa época se debía navegar bordeando el continente por el sur, pasando por el Cabo de Hornos. Cuando Sarmiento realizaba ese trayecto, el capitán del barco propuso explorar una isla desierta cercana, a la que el sanjuanino llamaría Más Afuera. Allí conocieron a un grupo de náufragos y compartieron un día con ellos. Luego pasaron por el Cabo de Hornos, uno de los puntos más australes de Sudamérica que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. Es reconocido como uno de los hitos marítimos más peligrosos del mundo porque, pasando los 40 grados de latitud sur, los fuertes vientos provocan olas de más de 30 metros. Sarmiento lo cruzó a bordo de un buque en una época en la que no existían los radares ni las telecomunicaciones. Después de 2 meses de viajar en alta mar, llegó al puerto de Montevideo. Su objetivo era visitar a Esteban Echeverría, escritor y fundador de la Asociación de Mayo. En ese momento, la ciudad estaba sitiada por las fuerzas del caudillo Oribe. Este conflicto de la banda oriental se había convertido en un conflicto diplomático, en el que intervinieron Argentina, Brasil, Francia e Italia. A su paso por Río de Janeiro, en Brasil, visitó a José Mármol, escritor y político argentino exiliado en ese país. Francia fue el primer país europeo en su itinerario. En el viaje había leído a Charles Fourier, pensador socialista francés. Arribó en 1846 al puerto de Le Havre y recorrió Rouen y París. Encontró una gran desigualdad social reflejada en la organización de su sistema educativo. En Grambourg, un barrio cercano a París, visitó al general San Martín. En el momento en que Sarmiento visitaba Europa, varios países estaban siendo afectados por una profunda crisis política y social. En 1846 se desató en España la Segunda Guerra Carlista, que anticiparía el retorno al absolutismo monárquico. El objetivo de su visita fue profundizar en el uso de la ortografía castellana, tema que había investigado y sobre el cual había polemizado con intelectuales chilenos. En España recorrió Madrid, Burgos, Andalucía, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Valencia y Barcelona. Visitó el Escorial, construido por Felipe II, y presenció una corrida de toros. Desde este país partió hacia Argelia, que en 1847 era una colonia francesa, como parte de su itinerario personal. Acompañado por un oficial francés que sirvió de guía, Sarmiento fue recibido por una tribu nómade y compartió un día con ellos. Observando sus costumbres y organización social, encontró similitudes con los caudillos de las pampas argentinas. Recorrió Orán, Argel, Valle del Sig y el desierto del Sahara. Más tarde pasó por Italia, que deslumbró a Sarmiento con su arte y con su ciencia al recorrer Roma, Florencia, Venecia y Milán. Italia estaba atravesando una profunda crisis política. En ese marco asumió el Papa Pío IX, con quien Sarmiento se entrevistó. Sarmiento también visitó Suiza en su viaje hacia Alemania, donde recorrió Múnich, Berlín, Potsdam, Brunswick, Hannover y Gotinga.
y conoció a importantes personalidades de la época. En ese momento Alemania formaba parte del Reino de Prusia y contaba con un sistema educativo reconocido por importantes pedagogos del período como uno de los mejores del mundo. También recorrió Holanda y Bélgica. En Londres, Sarmiento escuchó hablar del pedagogo norteamericano Horace Mann. Decidido a conocerlo, arribó a Estados Unidos en 1847 para encontrarse con él en Providence, cerca de Boston. Allí, Mann había creado una escuela que administraba junto a su esposa, Mary Mann. Sarmiento recorrió 10 estados en tan solo 48 días y sin saber hablar inglés. Regresaría en 1864 como ministro plenipotenciario, donde sería reconocido con el título de doctor honoris causa en la Universidad de Michigan.